Continuamos con la unidad 3, descripción del plasma como un fluido. Hoy nos corresponde ver justamente el tema de ecuaciones de fluido, dar inicio a ese tema. Entonces, recordarán ustedes, esto lo hemos venido analizando ya bastante, cuando describimos el movimiento únicamente de una partícula, la ecuación que describe su movimiento es esta que está acá, donde vemos que la partícula puede estar expuesta a una fuerza eléctrica o podría estar expuesta a una fuerza magnética. Es justamente la suma de esas fuerzas que define la fuerza neta sobre la partícula, y entonces resolviendo esta ecuación podríamos encontrar la aceleración de la partícula. Integrando podríamos encontrar la velocidad de la partícula. Integrando de nuevo podríamos encontrar la posición de la partícula. Entonces esta ecuación es la que llamamos ecuación de movimiento. En la ecuación de movimiento, nosotros a través de las ecuaciones de Maxwell, lo que esas ecuaciones nos brindan es el valor del campo magnético y el valor del campo eléctrico presente en el plasma. Entonces, esas ecuaciones, las de Maxwell, nada más nos dan información sobre eso, ¿verdad? Sobre cuál es el campo eléctrico, cuál es el campo magnético, pero necesitamos una ecuación que nos diga cuál es la respuesta del plasma a ese campo eléctrico, a ese campo magnético. Esa ecuación justamente es esta que he venido señalando, la ecuación de movimiento. Entonces, esta ecuación como un todo, lo que me dice es la respuesta de la partícula cargada a ese campo eléctrico, a ese campo magnético en el que está inmersa. El interés nuestro ahora no es considerar una partícula de forma individual, sino considerar un conjunto de partículas. Entonces, para eso, lo que vamos a usar es el concepto de diferencial de volumen o elemento de fluido. Esta caja que ven aquí, vamos a llamarla elemento de fluido. Es un volumen muy pequeño donde tenemos ahí dentro un número determinado de partículas. Entonces ahora ya no vamos a hablar de la velocidad de una partícula, sino vamos a hablar de la velocidad promedio de todas las partículas que están en este elemento de volumen. Esa velocidad promedio la representamos de esta manera, y la vamos a llamar de aquí adelante U. Entonces, U lo que va a corresponder es a la velocidad promedio de todas las partículas que están dentro de este elemento de fluido o elemento de volumen. Aquí tendremos partículas con diversas velocidades, pero lo que estamos haciendo es calcular una velocidad media de todas esas, y esa velocidad media la vamos a llamar U, y vamos a asociar a esa velocidad media la velocidad del elemento de fluido como un todo. Entonces, el interés nuestro es tener la ecuación de movimiento del elemento de fluido. En este caso, ya no es la ecuación de movimiento de la partícula sola, sino del elemento de fluido. Para obtener esa ecuación, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la velocidad v en nuestra ecuación anterior por la velocidad u, que es la velocidad del elemento de fluido como un todo. Y lo otro que hay que hacer es multiplicar la ecuación en ambos lados por la densidad. Observen, ambos lados la ecuación está multiplicado por la densidad. Entonces, esas son las diferencias en relación a la ecuación de movimiento de una partícula, que es la que tengo aquí arriba. Para convertir esa ecuación en la ecuación que describe el movimiento del elemento de fluido, lo que hago es cambiar la velocidad por la velocidad del elemento de fluido y multiplicar ambos lados por la densidad.
De momento aquí no estamos considerando que las partículas dentro de este elemento de fluido estén chocando y no estamos considerando que esas partículas tengan un movimiento térmico, un movimiento ahí aleatorio, un movimiento, sí, aleatorio, justamente. No se está considerando colisiones, no se está considerando movimiento térmico. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando consideramos colisiones, qué pasa cuando consideramos movimiento térmico. Entonces, insisto, lo que tenemos aquí ahora es la ecuación de movimiento del elemento de fluido como un todo. Muy bien, si nosotros vemos una taza de café y le echamos una gota de leche, pensemos por un momento que esa gota que pusimos en el café, aquí verán un chorro de leche, pero me refiero a una gota, piense por un momento que es una gota. Entonces pongo una gota y visualizo que esa gota es mi elemento de fluido. Esa pequeña mancha blanca en el café que puse es ese volumen que yo visualizo como un elemento de fluido. Entonces, cuando yo pongo la gota de leche ahí, claramente la veo con toda precisión y para mí está bien definido ese elemento de fluido. Pero si yo tomo una cuchara y empiezo a batir el café, esa gota, que es gota de leche, que era mi elemento de fluido, empieza a deformarse. Entonces, si nosotros intentamos describir el movimiento de ese elemento de fluido, que es esa gota de leche, claramente se va a volver complicado porque el elemento de fluido se deforma conforme yo bato la taza de café. Entonces, no nos conviene trabajar con una descripción donde se siga el elemento de fluido, porque el elemento de fluido puede perder su identidad, como es en el caso de esta gota de leche, por el movimiento mismo del fluido. Nos conviene más pensar en un elemento de fluido estacionario, en un sistema de referencia estacionario y un elemento de fluido donde entre el fluido y salga el fluido. Insisto, en este caso, nuestro elemento de fluido, que es la gota de leche, se está deformando. Entonces se vuelve difícil poder describir el movimiento de ese elemento de fluido porque empieza a perder su identidad. Esta derivada de la velocidad del elemento de fluido respecto al tiempo es importante entender que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo en un sistema de referencia o viéndolo, en este caso, desde la gota. O sea, estando en la gota, yo ahí veo el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Voy a seguir insistiendo en eso y va a ir quedando más claro conforme avance. Entonces, nosotros tenemos dos puntos de vista para describir el movimiento de los elementos de fluido. Una primera opción es seguir el elemento de fluido conforme se va moviendo, que es, por ejemplo, el caso de la gota de leche. Seguir la gota de leche conforme el café es batido o mezclado, ¿verdad? El problema es que el elemento de fluido, como se representa en esta imagen, se va a ir deformando y eso es lo que le pasaba a la gota de leche, se deformaba. Bueno, si lo quisiéramos hacer así, a este punto de vista se le llama punto de vista lagrangiano, que es cuando yo me coloco en el elemento de fluido y me muevo con él, me muevo con el elemento de fluido. Entonces voy describiéndolo subido yo en el elemento de fluido, pero el problema es que el elemento de fluido se puede ir deformando. Entonces se vuelve más complicado describir lo que pasa ahí. Pero que sepan que este punto de vista se llama lagrangiano. La otro punto de vista que se llama euleriano es considerar que nuestro caja imaginaria, nuestro elemento de fluido está fijo,
está completamente fijo en el espacio y entonces el fluido entra en el elemento de fluido y sale del elemento de fluido. Esto es más beneficioso para nosotros porque nos permite hacer un análisis sin que el elemento de fluido se deforme. Esta caja seguiría siendo la misma, no pierde su identidad, como era el caso de la gota de leche. Únicamente ella experimenta que entra fluido y sale fluido. Y entonces yo tengo que concentrarme en hacer un análisis de cuánto flujo entra y cuánto flujo sale. Y a partir de ahí hacer el análisis de lo que sucede en el elemento de fluido. Nosotros nos vamos a concentrar en esta opción tratando de buscar elementos de fluido que hasta donde sea posible estén fijos y que nos permitan describir de una mejor manera lo que sucede con el elemento de fluido. Entonces, para empezar a hacer ese análisis, vamos a usar lo siguiente. Vamos a definir un término G, que en este caso, para empezar, lo vamos a considerar como función de X, de la coordenada X y del tiempo. Esto va a ser una propiedad del fluido. De momento únicamente en una dimensión espacial, en este caso X, de momento. Pero G es una propiedad del fluido que puede cambiar con X o que puede cambiar con el tiempo. Entonces, esta derivada de G respecto al tiempo, ¿cómo cambia esa propiedad del fluido respecto al tiempo? Es un dato que yo obtengo estando en el elemento de fluido. O sea, ese cambio de G respecto del tiempo, yo lo mido si estoy ahí subido en el elemento de fluido, ¿verdad? Lo que voy a hacer es descomponer ese cambio, esa derivada de G respecto del tiempo, en dos términos. Puedo descomponerlo en un cambio de G respecto al tiempo más un cambio de G respecto a la posición. Observen que en realidad aquí tengo cambio de G respecto al tiempo y aquí tengo cambio de G respecto al tiempo también. Pero como G es función de X, entonces yo digo derivada de G respecto de X y derivada de X respecto del tiempo. Entonces, voy a poner aquí en un color esto que tengo aquí. Me doy cuenta que esto que tengo aquí no es más que la derivada, la velocidad del elemento de fluido en X. Entonces yo llamo a esto U en X. Esto es una velocidad. La derivada de X respecto al tiempo es una velocidad, que en este caso es la velocidad del fluido en X. Entonces yo lo que tengo aquí es UX multiplicado por la derivada de G respecto de X. Y es lo que estoy poniendo aquí, como tal. Muy bien, vamos a ir profundizando en esto para entenderlo mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿qué entiendo y qué voy a entender yo por este primer término? Este primer término es cómo cambia G en un punto fijo en el espacio. Ya les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto mejor. ¿Cómo cambia G en un punto fijo en el espacio? Y vean que es justamente lo que buscábamos. Buscábamos que nuestro elemento de fluido esté fijo en el espacio y que el fluido entre y salga. Bueno, este término nos da ese escenario, que G cambia en un punto fijo en el espacio. ¿Qué es el otro término? El otro término es el cambio de G conforme el observador se mueve con el fluido en una región en la cual G es diferente. Entonces, para que entiendan esto, vamos a hacer la siguiente analogía. Presten mucha atención, por favor, para que aprovechen al máximo y comprendan
lo que les estoy explicando. Suponga por un momento de que estamos en una autopista y claramente es muy ancha, pueden entrar muchos carros por ahí. Suponga la 27 cuando uno se acerca a el peaje, ahí por Escazú, y claramente vamos a suponer que tiene entradas laterales. Pero, como es común en este país, también la carretera luego se estrecha. Entonces se hace más angosta y por tanto la densidad de carros ahí aumenta. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a definir, voy a cambiar esto, vamos a definir una dirección. Vamos a decir que esta dirección la vamos a llamar X. Justamente queremos medir el cambio de un parámetro respecto de X, pero también respecto del tiempo. Entonces, vamos a suponer, aquí voy a usar otro color. Vamos a poner en amarillo. En amarillo va a ser nuestro carro. Entonces, yo voy por acá y me encuentro que por aquí hay un carro, por aquí hay otro, pero luego más adelante me voy a encontrar otro, por aquí me voy a encontrar otro, por aquí me voy a encontrar otro, y más adelante me encuentro uno aquí, me encuentro otro aquí, me encuentro otro aquí, y me encuentro otro aquí. Entonces, observen cómo conforme yo avanzo, yo voy subido en el carro, y conforme yo avanzo, voy a poner aquí en otro color, yo voy en esta dirección, conforme yo avanzo, la densidad de carros va a ir aumentando. Cuando voy por aquí, mido 2, cuando voy por aquí, mido 3, cuando voy por aquí, mido 4. Entonces, ¿cuál es el parámetro de interés en este caso? El parámetro G, en este caso, sería la densidad de carros. La densidad de carros cambia con la posición y cambia con el tiempo. Entonces, en este caso, cuando yo avanzo en X, yo como observador subido en el carro, lo que estoy viendo es que la densidad de carros está aumentando conforme yo avanzo en X. Observen y leamos de nuevo esta definición. Dice cambio de G, en este caso, cambio de la densidad de carros conforme el observador se mueve con el fluido en una región en la cual la densidad de carros es diferente. Observan, entonces, cambio de la densidad de carros conforme el observador se mueve con el fluido, porque el carro mío es análogo a ese fluido moviéndose, en una región en la cual la densidad de carros es diferente. Entonces, este término que está aquí, justamente, es eso que estoy representando y que estoy explicando. Yo como observador subido en el carro, veo que la densidad de carros, que es G, va a ir aumentando conforme la posición. Y es este término de aquí. Ahora, supongan que yo llego aquí y bueno, ya nos quedamos atrapados ahí, los carros no se mueven, yo no puedo avanzar para nada, está todo colapsado, pero resulta que en las carreteras laterales hay carros entrando, tanto aquí como aquí, y resulta que ellos sí pueden entrar, sí tienen espacio para entrar. Entonces, a pesar de que yo estoy quieto, yo estoy ahí completamente quieto porque no puedo ir hacia adelante. A pesar de que yo estoy quieto, yo como observador fijo en el espacio, estoy viendo que la densidad de carros está aumentando.
claramente. ¿Por qué la densidad de carros está aumentando? Porque están entrando carros de las carreteras laterales. Entonces, yo como observador fijo en el espacio, estoy viendo que la densidad de carros sigue aumentando. No porque los carros que están detrás de mí o adelante avancen, sino porque los carros laterales entran. Entonces, devolvámonos aquí a este término. Voy a señalarlo, este término de aquí. Este término de aquí dice cambio de G en un punto fijo en el espacio, o sea, cambio de la densidad de carros en un punto fijo en el espacio, que es la situación que tengo aquí. Mi carro está fijo en el espacio, pero aún así está cambiando G, o está cambiando en este caso la densidad de carros respecto al tiempo. Yo veo que el tiempo está pasando, pero la densidad de carros está aumentando a pesar de que yo estoy fijo. Entonces recuerden por favor esta comparación. Este término siempre es para un observador fijo en el espacio y este término es para un observador que se mueve con el fluido en una región en la cual G es diferente. Vamos a seguir insistiendo sobre esto para que se entienda lo mejor posible, ¿verdad? Es muy, muy importante entender esta parte. Muy bien. Entonces, antes de seguir con algunos ejemplos, hagamos lo siguiente. Observen que aquí solo considerábamos X, cambios de G en X. Vamos a llevar esto a 3 dimensiones. ¿Cómo será cambio de G, pero en 3 dimensiones? Entonces, voy a señalar aquí. Observen, aquí está el cambio de G respecto del tiempo, que queda igual. Y aquí agrego el cambio de G respecto de X y el cambio de X respecto del tiempo. Luego agrego el cambio de G respecto de Y y el cambio de Y respecto del tiempo. Finalmente, el cambio de G respecto de Z y el cambio de Z respecto del tiempo. Entonces, vean cómo ahora estoy ya generalizando esto, incluyendo la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Bueno, esto que tengo aquí lo puedo expresar de otra forma. Esa otra forma es la que indico aquí. Observen, puedo poner este vector y puedo poner el operador nabla. Por definición, el operador nabla es la derivada respecto de X en la coordenada X, la derivada de Y respecto a la coordenada Y y la derivada de Z respecto a la coordenada Z, multiplicado por el parámetro G, que recuerden que en el caso anterior era la densidad de carros. Aquí tenemos el parámetro G. Entonces lo que estoy haciendo es convirtiendo esta expresión de arriba en otra forma de escribirlo. Y si veo con cuidado, pues si corroboro, si hago este por este, vamos a ponerlo en otro color, voy a obtener este. Y si hago este por este, voy a obtener este término. Y por último, si hago este por este, voy a obtener este término. Observen que da exactamente lo mismo. Evidentemente recuerden que por cada uno de ellos tengo que multiplicar por G. Entonces, esta expresión es equivalente a la de arriba. Ahora el detalle que tengo que ver es que esto que tengo aquí, observen, es derivada de X respecto a T en la coordenada X techo, derivada de Y respecto de T en la coordenada Y techo y de Z respecto a T en Z techo. Esto por definición no es más que la velocidad. Este es el vector velocidad. Este, con sus 3 componentes, la velocidad en X, la velocidad en Y, la velocidad en Z. Y este, por definición, es el operador nabla. Entonces, si me pongo a ver, esto lo puedo expresar como U, producto escalar, operador nabla,
por G. Entonces, en 3 dimensiones, mi término ahora es este. Ya aquí está generalizado a 3 dimensiones. De nuevo, donde este término es el cambio de G para un observador fijo en el espacio y este término de aquí es el cambio de G conforme el observador se mueve en las coordenadas, cambiando G en esas coordenadas, ¿verdad? Pero recuerden que este término que está aquí es el cambio de G respecto al tiempo visto por el observador que va en el elemento de fluido, que va subido en el elemento de fluido, ¿verdad? En el caso de lo que representé antes, esta derivada de G respecto al tiempo sería lo que percibe el chofer que va en el carro. Para el chofer que va en el carro, sea que él se mueva o no se mueva o lo que sea, él va a percibir que la densidad de carros va a ir cambiando con el tiempo. En el ejemplo que puse, va a ir incrementándose con el tiempo. Entonces, esa derivada de G respecto al tiempo es para ese observador que va subido en el carro. Y es la percepción que él tiene desde el carro. Mientras que cuando yo separo esto en estos dos términos, estoy separando efectos. Estoy considerando un efecto únicamente temporal que lo mide un observador fijo en el espacio, en una posición fija en el espacio, y que mide ese cambio de G respecto al tiempo, y le estoy sumando el efecto ahora que puede traer el cambio de la posición en el cambio en G. Entonces, este término es el cambio de G debido al cambio en la posición, mientras que este término es el cambio de G respecto a el tiempo. Pero he logrado separar efectos y eso es muy conveniente para hacer el análisis y todos los análisis que vamos a hacer, porque en algunas circunstancias este término se puede hacer cero o este término se puede hacer cero. Y entonces uno aquí tiene los efectos separados, que sería mucho más complicado de trabajar únicamente con el cambio de G respecto del tiempo. Vamos a seguir insistiendo en esto con algunos ejemplos para que ustedes lo entiendan mejor. A esto que hemos encontrado se le llama derivada convectiva. Derivada convectiva. Entonces, cuando hablemos en algún momento de derivada convectiva, nos vamos a estar refiriendo a este término de aquí. Ya más adelante vamos a ver en qué parte lo vamos a usar. Muy bien, siguiendo con otro ejemplo para que esto se entienda bien. Aquí necesito que presten la mayor atención posible porque esto amerita mucha atención porque si no se van a perder muy fácilmente. Presten atención, la mayor atención que usted pueda para que comprendan bien esta parte. Entonces, yo aquí voy a considerar que tengo un elemento de fluido. Lo que tengo aquí es un calentador de agua. Tengo un calentador de agua. Resulta que en este calentador, arriba el agua está caliente, abajo el agua está fría. Por aquí tiene un sistema de paletas que si yo lo enciendo, el agua empezaría a dar vueltas, ¿verdad? Y por aquí tiene un filamento que si yo le hago circular corriente, se va a poner incandescente y entonces me va a calentar el agua. Tengo dos opciones. Entonces puedo calentar el agua con este filamento incandescente y puedo hacer circular el agua mediante este sistema de paletas. Entonces, acuérdense en lo que hemos visto. Analicemos ahora este primer término de aquí. Vean que nuestra derivada convectiva, que es esta ecuación, ahora G, ¿qué va a ser? G va a ser la temperatura, donde la temperatura puede cambiar con X o puede cambiar en el tiempo. Observen que la coordenada X, en este caso, la coordenada X está hacia arriba.
No se les olvide eso. X se incrementa hacia arriba. Entonces, haciendo una comparación con nuestra ecuación, la derivada convectiva, cambiando G por la temperatura, nos quedaría la derivada de la temperatura respecto al tiempo, la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo, más la velocidad del fluido, punto nabla por la temperatura. Nada más cambié G por la temperatura. Entonces ahora analicemos este primer término, derivada del tiempo de la temperatura respecto al tiempo. Entonces, primer escenario, suponga que el sistema de paletas está apagado y que yo enciendo el filamento y que este elemento de fluido se está moviendo hacia arriba. Se está moviendo hacia arriba el elemento de fluido. Entonces, piense por un momento, para entender esto mejor, que usted está subido en ese elemento de fluido, en ese elemento de fluido rojo. Usted va ahí y encendieron el filamento. Entonces, usted tiene su medidor de temperatura. Ahí usted está subido en ese elemento de fluido y se va moviendo, pero esto está calentando. Entonces, esta derivada de T, esta derivada de temperatura respecto al tiempo, es lo que usted mida de la temperatura. El cambio que usted mida de la temperatura respecto al tiempo, usted subido en el elemento de fluido y moviéndose con el elemento de fluido. Es este término de aquí, ¿verdad? Es como decir el chofer del carro conforme se mueve en el carro. Muy bien, ¿qué va a percibir esa persona subida en el elemento de fluido conforme se mueve, sabiendo que este filamento está encendido? Bueno, lo que va a decir es, mire, yo estoy midiendo que mi temperatura está subiendo. Entonces, yo definitivamente diría esto, que el cambio de la temperatura respecto al tiempo se está incrementando o es mayor de cero. Esa sería la conclusión que yo llego, estando yo subido en el elemento del fluido, moviéndome porque este filamento está encendido. Entonces me va a llegar esa energía térmica, me va a llegar y en mi elemento de fluido va a subir la temperatura. Eso es lo que yo percibo. Muy bien, ahí apenas vamos empezando. Ahora, ¿cómo entendería yo este término que está aquí? La derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo. Bueno, ahora mi elemento de fluido está fijo, completamente fijo. Es decir, yo como observador estoy ahí en un punto o que diga más bien, el elemento de fluido ahora yo lo veo fijo, completamente fijo. Entonces yo lo que voy a percibir es que el fluido entra al elemento de fluido y sale del elemento de fluido. Muy bien. Luego, el otro término que es este, yo lo vería como el cambio que tiene la temperatura debido a la posición en X que yo tenga. Claramente, si yo voy para arriba, la temperatura está cambiando con X, porque estamos diciendo que aquí está frío y aquí está caliente. Entonces, en este calentador hay un cambio de la temperatura con la posición X. Es este término naranja que está aquí. Este es el cambio de la temperatura con X. Y recuerden que este es el cambio de la temperatura con el tiempo para un elemento de fluido que esté fijo. Muy bien, aquí viene el gran reto de pensamiento abstracto para todos ustedes. Vamos a despejar y voy a pasar este término para el otro lado. Voy a pasar este término para el otro lado. Entonces me queda la derivada de la temperatura respecto al tiempo menos U punto nabla T. Me queda así. Muy bien. Primero que todo,
analicemos esto que está aquí. ¿Qué es esto? Bueno, recuerden que el operador nabla es un operador que representa el cambio respecto a las coordenadas. Yo aquí únicamente tengo la coordenada X. Entonces esto sería la derivada parcial de la temperatura respecto a X. Eso es lo que representa ese término que encerré, el gradiente de la temperatura. ¿Para dónde apunta el gradiente de la temperatura? El gradiente de la temperatura va a apuntar para donde tenga más temperatura. Claramente aquí es donde está caliente. Entonces el gradiente de la temperatura apunta hacia X positivo. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Que si avanzo en X positivo, el gradiente de la temperatura va a crecer. Por tanto, el gradiente de la temperatura es mayor que 0, es positivo, ¿verdad? Avanzo en X y el gradiente de la temperatura crece. El cambio de la temperatura con X crece. Ahora, si yo estoy avanzando hacia arriba, ¿qué signo tiene mi velocidad? Bueno, como X más va hacia arriba, cualquier velocidad hacia arriba va a ser una velocidad positiva. Entonces observen que como estoy considerando la circunstancia donde el fluido va hacia arriba, la velocidad en X, porque la coordenada X es hacia arriba, es positiva, y como dije antes, el gradiente de temperatura o el cambio de la temperatura respecto a X es positivo también cuando voy hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería el signo de esto como un todo? De esto que está aquí. Bueno, como la velocidad es positiva y el gradiente de temperatura es positivo, el producto de estos dos es positivo. Esto definitivamente es positivo. Muy bien, aquí es donde viene el instante donde necesito que visualicen esto increíblemente, ¿verdad? Observen. Vamos a concentrarnos en este término de aquí. Imagínense por un momento que yo no sé qué es eso. Yo sé qué es esto y sé qué es esto. Entonces, si yo prendiera las paletas, suponga que tengo aquí el calentador apagado por un instante. Aquí claramente está caliente, aquí está frío. Yo prendo las paletas. Prendo las paletas. Entonces el agua fría va a circular hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaría con el observador que está midiendo este término? ¿Qué le pasaría? El calentador está apagado, ¿verdad? Entonces, el agua fría está pasando por ese elemento de fluido fijo, entra al elemento de fluido y sale del elemento de fluido. Pero ¿qué percibiría ese observador fijo en ese elemento de fluido en relación a la temperatura, en su cambio respecto al tiempo? Como el agua fría viene, él lo que percibiría es que la temperatura ahí en ese elemento de fluido fijo va a decrecer completamente. Claro, porque viene el agua fría de abajo y entra en el elemento de fluido y sale del elemento de fluido. Entonces, el observador fijo en el elemento de fluido lo que va a decir es, mire, la temperatura respecto al tiempo está bajando. Pero suponga que llega alguien y además de tener las paletas encendidas, se le ocurre encender el filamento. Se le ocurre encender el filamento. Entonces, el observador, ahora el que va subido en el elemento de fluido y se está moviendo con el elemento de fluido, va a percibir que la temperatura empieza a aumentar por culpa del calentador. Entonces hay una suma de efectos, ¿verdad? Hay una suma de efectos porque, por un lado, voy a tratar de ponerlo aquí en otro color.
este término que estoy encerrando en verde, ¿qué es? Es lo que mide el observador que va subido en el elemento de fluido. Y él lo que va a percibir es que el fluido, la temperatura se está incrementando por culpa del calentador, porque conforme él avanza, el calentador también le incrementa. Pero también el fluido, pues tenemos claro de que venía más frío porque se estaba moviendo en esta dirección. Entonces, aquí lo retador es pensar que entre el balance de que el agua fría se está moviendo hacia arriba y esto está calentando, podría darse el efecto de que el observador aquí en el elemento de fluido fijo mida que el cambio de la temperatura respecto del tiempo es cero. O sea, podría darse esa situación. Podría darse que esta derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo se haga cero. Claro que sí, podría darse. ¿Por qué? Porque él está fijo ahí y él por un momento percibe que la temperatura decrece porque viene el agua fría de abajo, pero a la vez el filamento está calentando el agua. Entonces podría haber una situación donde haya un balance entre lo que se enfría el agua por la circulación aquí y lo que se calienta el agua por el filamento. Y podría darse la situación de que este observador fijo aquí termine simplemente percibiendo que la temperatura no está cambiando con el tiempo en ese punto fijo en el espacio. Porque por un lado hay una contribución de agua fría viniendo por acá, pero por otro está el calentador subiendo la temperatura. Y podría darse el caso que ambas logren un balance. Entonces él llegar y tener una percepción de que este término se hace cero. Esto es muy interesante porque eso nos llevaría entonces a que estos dos términos se hagan exactamente iguales. Muy bien, vamos a seguir insistiendo en eso para entenderlo mucho mejor.